¿Hasta el momento tienen alguna duda de lo que hablamos el día viernes? Jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos hablado? Hasta el momento, personalmente no, pues. Ok, gracias, José. Doctora, sí, yo sí tengo una pregunta. Es que sí me Dime. confundí. Entonces, una situación de urgencia se puede convertir en una situación de emergencia, ¿verdad? Correcto, dependiendo de cuánto tiempo dejemos pasar sin atender Ok, a nuestro paciente o de las complicaciones que pueda conllevar esta situación. perfecto, está bien, gracias. Muy bien, nos habíamos quedado en la valoración de la urgencia médica aguda. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando nosotros nos enfrentamos a algún problema cualquiera con nuestros pacientes? Bueno, primero vamos a realizar la evaluación primaria. ¿De acuerdo? En esta evaluación primaria también recuerden que tenemos que ver la función de nuestros signos vitales y cómo se encuentra nuestro paciente. Y esta es una evaluación rápida que tenemos que hacer. Aparte de la evaluación primaria, tenemos un sistema o una secuencia que se llama el ABC. ¿Saben qué significan estas letras? Es la vía aérea, Ujú. creo que la circulación y la otra es el patrón respiratorio, algo así. Y cómo está respirando nuestro paciente. Correcto. A, vía aérea. B, respiración. Y C, la circulación. Y si se dan cuenta, pues esto ya está incluido en nuestra evaluación primaria. Entonces, aparte del ABC, se le incluyeron dos letras más. Y estas letras es D y E. La D es que si tiene alguna discapacidad y la E, la exposición ambiental, ¿de acuerdo? El lugar donde el paciente está herido. Miramos, es exactamente igual la línea del ABCDE a la valoración primaria que hablamos el día viernes, solo que el día viernes le hablamos más desglosado de qué es lo que íbamos a ir haciendo área por área. Entonces, ¿me quieren recordar qué hacemos en la vía aérea, por favor? En la letra A. ¿Quién se Tenemos acuerda? que, si el paciente tiene obstruida su vía respiratoria o no, y ver si necesita algo para como algún dispositivo para que empiece a respirar Ok. o alguna técnica. ¿Qué más hacemos, chicos? Ya Ana Patricia nos dio ideas. ¿Qué más le hizo falta a Ana Patricia? Ya nos habló ella de la vía aérea. Poner la cabeza así como se está mostrando en la foto, En la porque imagen. puede ser que no tenga nada, pero realmente como la posición obstruye sus vías. Correcto, liberar la vía aérea en cualquiera, en esta posición, con cualquiera de ambas técnicas, levantando solo el mentón o utilizando ambas manos para sujetar lo que es la parte de la mandíbula. Bueno, después de valorar la vía aérea, que sea permeable, que el paciente pueda oxigenar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es la B? Verificar si respira o no. Correcto. ¿Y cómo vamos a verificar si el paciente está respirando o no? Observando el movimiento del diafragma y del tórax. Correcto, con el famoso ver, oír y sentir, ¿de acuerdo? Ahora el C. El C es la circulación. ¿Qué más hacemos en este inciso? Determinar el tiempo de llenado capilar. Antes del tiempo de llenado capilar, ¿qué es lo más importante en esta parte?
Evaluar el pulso. Detectar pulso. Correcto, ver si nuestro paciente tiene pulso o no. Ahora pasamos al área D. ¿Qué más hacemos? Miramos si el paciente está consciente o no, o sea, si puede estimular palabras. Ok, miramos el nivel de conciencia de nuestro paciente. Perfecto. Y la E, ¿qué es esta letra? La E es exposición y control ambiental y la D es discapacidad. Ok, ¿y cómo evalúas o qué haces en la exposición y control de la zona? Tenemos que verificar si el lugar en donde nosotros nos encontramos es seguro. En caso, digamos que el paciente tiene trauma, entonces hay que desvestir por lo menos, si es digamos que en tórax, perdón, hay que desvestir esa parte en el paciente para que podamos ver de mejor manera las lesiones que éste tenga. Ok, pero este inciso no es sobre el paciente, sino es en nuestro entorno. El viernes les puse el ejemplo de si está dentro de una piscina, pues lo primero que corresponde es sacarlo de la piscina, ¿sí? Si está en una zona con escombros, no sé, hubo un derrumbe, un terremoto, algo así, es sacarlo de esta área a un área donde ni el paciente ni ustedes que lo están atendiendo puedan lesionarse, golpearse, les pueda caer algo encima, ¿de acuerdo? Eso es más que todo control de la zona de exposición. O si, no sé, es un accidente, no se van a quedar a media calle atendiendo al paciente. Sí, lo tienen que llevar o acercar a la banqueta o ponerse en un lugar que sea resguardado para que no sufran más lesiones, el paciente o ustedes que lo están atendiendo. Bueno, entonces, en esta tabla lo que hablamos es de lactantes y niños. ¿Cómo es que ellos van a ir reaccionando o cuáles son las sintomatologías o los signos que tenemos que ir buscando en nuestro público pediátrico? Recuerden que a pesar de que puedan sufrir la misma lesión un adulto a un niño, los niños van a manifestar otro tipo de sintomatologías. Por ejemplo, tenemos que ver cómo es la actividad de un niño. Es un niño que se muestra llorón, que sería lo que esperaríamos, o es un niño que está así como todo letárgico, decaído, somnoliento. ¿En quién nos preocupamos? ¿En el niño que está demasiado llorón o en el niño que está letárgico, adormitado? En el letárgico. Letárgico. ¿Por qué? Doctora, no sería en ambos. Bueno, si el niño Sí, está demasiado llorón, por ejemplo, y tal vez está quejándose de algo. sí nos tenemos que preocupar en ambos, pero ¿en quién nos preocupamos más? ¿Y por qué? Tal vez el letárgico porque tal vez hay una obstrucción de la vía aérea. ¿Puede ser? ¿O qué más? Deshidratación, fiebre. Aquí realmente todas las causas que me están dando son causas que lo están llevando a estar letárgico. Pero, ¿qué es lo que pasa con un niño así? Está alterando el nivel de conciencia. Entonces, eso es lo preocupante. Cuando una persona en la escala de Glasgow empieza a alterar el nivel de conciencia, o sea, se tiende a poner más adormitado, más letárgico, es una señal de que este niño no está bien, o cualquier persona, ¿verdad? El niño que está llorando, pues obvio, está llorando porque algo le pasa, ¿verdad? Puede tener fiebre, dolor de igual manera, pero está consciente. El otro niño ya no está consciente o está perdiendo el nivel de conciencia, ¿me entienden? No sé si entendiste la diferencia, creo que fue José. Sí, doctora, sí tiene razón, porque o sea, si está perdiendo la conciencia es porque obviamente lo estamos perdiendo, literal. Correcto. Entonces, por ejemplo, Lourdes me decía, está deshidratado, ha tenido diarrea, pero si está llorando, ok, perfecto, pero si está así adormitado y ustedes lo mueven y es un niño flácido, aguado, algo, este niño ya no está bien, ok. Como diría José, lo estamos perdiendo, ¿de acuerdo? Entonces hay que actuar más rápido ante estas situaciones que un niño que miran pues más llorón.
¿De acuerdo? Obvio, a los dos hay que atenderlos. No estoy diciendo que no, pero priorizar al que está con alteraciones de la conciencia. Entonces, básicamente, estas son diferentes circunstancias que tenemos que priorizar en niños y en pacientes pues, pediátricos. Bueno, siempre hablando de niños y en pacientes pediátricos, al momento de tomarle los signos vitales, siempre es importante que recordemos los valores normales. A veces no lo sabemos del todo, ¿de acuerdo? Y más que el paciente pediátrico va a variar los valores normales dependiendo de la edad, o si son bebitos va a depender de las semanas de edad gestacional que tienen, ¿de acuerdo? Entonces es importante ir conociendo y recordando cada uno de estos valores. Existen varias fórmulas que nos ayudan a calcular el valor normal para los pacientes pediátricos. Aquí les puse un ejemplo de la presión sistólica. ¿Cómo la vamos a calcular o cómo vamos a saber cuánto debería de tener este niño? Y esta fórmula nos sirve para niños de 1 año o más, ¿de acuerdo? Entonces, es 80 más 2 por la edad del niño. ¿De acuerdo? Esto nos indica aprox cuánto es lo ideal que él debería de tener. Si tiene más o tiene menos de eso, pues sabemos que nuestro paciente tiene algún problema. El tiempo de llenado capilar, recuerden, si es mayor de 2 segundos, hay algún problema. Y esto es una regla general para todos, tanto paciente pediátrico como adulto de cualquier edad. También, si el niño está inconsciente y la madre no se sabe el peso, existen fórmulas para calcular un peso aproximado en estos pacientes. ¿Por qué necesitamos saber el peso en el paciente pediátrico, chicos? ¿Por qué se les ocurre que es importante saber el peso? Y más si estamos en una situación de emergencia. Para poder dosificar correctamente los medicamentos que se le puedan administrar al bebé. Correcto, porque con el peso nos vamos a saber dosificar los medicamentos. Puede ser desde un simple acetaminofén que necesitemos calcular o ya situaciones como tipo aminas, que son las que vamos a necesitar para que el corazón esté funcionando. Entonces, siempre es necesario conocer el peso de nuestros pacientes. Y pues existen diferentes fórmulas. Aquí les puse algunas fórmulas de las que pueden ir utilizando. Obviamente, estas fórmulas ahorita ustedes que lleguen al hospital no es requerimiento que se las sepan, esto ya es más que todo de los pediatras, ¿verdad? Cuando están tratando a los bebés. Pero sí, la idea que necesito que se queden es importante conocer el peso para poder calcular medicamentos en los bebés o en los niños. Bueno, ahora vamos a hablar de las consideraciones legales que estamos expuestos los médicos. Muy bien, en la primera consideración o lo primero importante es el registro de todos los datos. Recuerden que para eso existe nuestra historia clínica. ¿Y qué es lo importante de la historia clínica, chicos? ¿Para qué me sirve una historia clínica a mí? Me sirve para llevar el registro de todo lo que se le ha hecho al paciente, o sea, desde, por ejemplo, la evaluación, las intervenciones, el tratamiento, el diagnóstico, la historia del procedimiento actual, desde que entró hasta que se le dio el ingreso, pues, o hasta la fecha, pues. Correcto, aparte obviamente de saber el diagnóstico, ¿sí? Pero como dice José, en la historia clínica piénsenla que es como un diario, ¿sí? Más de alguna persona de ustedes ha llevado un diario. ¿Y qué hacen en ese diario? Cuentan todo lo que han pasado, ¿verdad? Entonces, lo mismo, denme un segundo, perdón. ¡Silencio! Lo mismo pasa con... Ay, Dios mío. Cállate aquel, por si no, sácalo. Lo mismo pasa con la historia clínica. Es un registro para saber qué exámenes de laboratorio se le han hecho, cuáles son los valores, si ha requerido algún procedimiento quirúrgico o no. Entonces, para esto es lo importante. ¿Y qué pasa si no apuntamos algo en esta historia clínica o omitimos algo?
¿Qué puede pasar? Por ejemplo, olvidamos preguntarle al paciente que era alérgico y solo pusimos una rayita o pusimos NA o lo dejamos en blanco. ¿Qué pasa? ¿En qué nos puede repercutir esa acción? Podemos empeorar el estado y el cuadro del paciente. Entonces, si está en un estado crítico y encima nosotros no hicimos una buena historia clínica y anamnesis, entonces empeoramos su estado, podemos ocasionar, tal vez no en nuevas enfermedades, pero sí, sí, generalmente el estado. Ok, por ejemplo, es alérgico a la penicilina. La penicilina es un antibiótico y vimos que tenía una infección de, no sé, de garganta. Y le recetamos penicilina a nuestro paciente. Se lo pueden echar, o sea, pueden matar a su paciente, ¿de acuerdo? ¿Y qué creen que pasa? O ahí se quedó el paciente muerto, le echamos tierra y ya. ¿O qué va a Nos pasar? vamos presos. Correcto, los van a demandar la familia. Cuando revisen la historia clínica y miren que no hay nada, ¿qué creen que van a suponer? Están en el juzgado, ¿qué creen que van a suponer? Cuando miren alérgicos, miran una rayita o miran que dice NA o que está en blanco, ¿qué va a suponer la gente? ¿Que fue intencional? O sea, con intención. Que se omitió el paso, tal vez. Más que todo que se omitió, no se preguntó, no se interrogó y de quién va a ser la culpa. El doctor encargado. Del doctor encargado. Entonces, ¿qué es lo más recomendable, por ejemplo, de poner en esta situación? De preguntarle a su paciente y si el paciente no sabe si es alérgico a algo, ¿cuáles serían las palabras más adecuadas en vez de dejar ese espacio en blanco o poner NA? O poner una rayita. ¿Qué es lo más adecuado que deberíamos describir en ese espacio? ¿No refiere, tal vez? Paciente no refiere ningún tipo de alergias, tienes que ser más claro ahí, o paciente desconoce si padece de alergias, ¿de acuerdo? Paciente indica no tener ningún tipo de alergias, ¿de acuerdo? Esas tres frases son las que podemos usar y es lo más recomendable a dejarlo una línea en blanco o una rayita porque la línea en blanco y una raya puede significar muchas cosas, desde que nosotros no lo preguntamos, aunque sí lo hayan preguntado, ustedes no tienen cómo defenderse, porque lo que está escrito y lo que está en papel es lo que vale. Su palabra realmente es como que yo me ponga a pelear contra ustedes, no vale. Vale los correos que nos hayamos mandado o la información escrita. ¿De acuerdo? Entendimos por qué es importante llevar un registro detallado de todo lo que pasa. Sí, doctora. Bueno, consentimiento. El consentimiento es aquel permiso que nosotros tenemos que pedirle al paciente para hacerle algo, como por ejemplo, colocarle alguna transfusión sanguínea, llevarlo a sala de operaciones, ¿para qué más se piden consentimientos? Colocarle un catéter central, ¿sí? Para, no sé, ¿qué más podemos pedir consentimientos? Realizarle algún estudio importante como por ejemplo VIH, ¿sí? Estas situaciones llevan un consentimiento. Entonces, si el paciente es mayor de edad y está consciente, no solo consciente no me refiero a está despierto, sino es capaz de razonar, de pensar, le pueden pedir a este paciente su permiso para realizar lo que ustedes necesitan hacer. Si es un paciente pediátrico o menor de edad, este permiso le corresponde darlo pues a papá o a mamá o al tutor legal de este paciente. A veces pues no son los padres los que tienen la tutela o la custodia de este niño, sino es, no sé, la abuela, el gobierno, una tía o no sé, cualquier otra persona. Esta persona que tiene la potestad legal del paciente es la persona que tiene que darle consentimiento. Lo mismo pasa en el caso de los adultos mayores. A pesar de que ellos son adultos,
a veces ya no están conscientes, por ejemplo, tienen Alzheimer, tienen algún tipo de demencia y ellos no son capaces de tomar sus propias decisiones porque no son capaces de razonar, de acuerdo, aunque el paciente esté despierto, pero no es capaz de razonar, les dicen que están viviendo, no sé, en la luna y que, no sé, Zeus es el presidente de Guatemala, por darles un ejemplo. Esas son situaciones que nos están diciendo que nuestro paciente no es capaz de razonar y, por supuesto, no es capaz de entender por qué se le va a hacer dicho procedimiento. Entonces, corresponde pedir el permiso a la persona a cargo del adulto mayor o del niño. ¿Quedamos claro en esto? Sí, doctor. Bueno, van a haber situaciones en donde no tenemos a quién pedirle el consentimiento. ¿Qué podemos hacer en este caso, chicos? El consentimiento implícito. Correcto, entra el consentimiento implícito, ¿sí? Pero este únicamente lo vamos a utilizar cuando la vida de nuestro paciente está en peligro. Entiéndase, el paciente está, no sé, está desaturado, no puede respirar y hay que colocarle ventilación y hay que colocarle un tubo orotraqueal. ¿Qué pasa si nosotros esperamos a que aparezca un familiar? Puede que muera. Se puede morir. Perfecto. Ok, llega un paciente accidentado o baleado y requiere cirugía inmediata y llega solo. ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Pues Si si hay que está meterlo a sala, consciente, preguntarle al paciente, porque hay veces de que están correcto. conscientes. Y si Y está sí, inconsciente, llevarlo automáticamente porque se nos puede desangrar. correcto. O sea, situaciones de situaciones que ponen en peligro la vida y ustedes como médicos tienen que actuar, lo pueden hacer utilizando el consentimiento implícito, únicamente en situaciones que si ustedes no actúan en ese momento, el paciente se las pela, se muere. Por ejemplo, si quiere, no sé, hay que ponerle una transfusión de sangre porque tiene anemia, tiene 10 de hemoglobina, pero el paciente está estable hemodinámicamente, o sea, la presión está bien, la frecuencia cardíaca está bien, el paciente está consciente. Podemos esperar a que aparezca un familiar para dar el permiso. Por ejemplo, si es el caso que el paciente no pudiera dar su permiso, podemos esperar porque no, la vida de ese paciente no está en peligro en ese momento, no se va a morir, ¿de acuerdo? A diferencia de los otros casos que dimos anteriormente. Aquí, con esto del consentimiento, es un poco tira y encoge porque podemos también tener problemas en si los pacientes pues no aceptan transfusiones o si tienen alguna religión en especial que no acepta algún tipo de procedimiento y nosotros no lo sabemos, pues ustedes siempre se pueden basar en los principios médicos y obviamente esto ante la ley, si el paciente no está consciente, ustedes pueden no saberlo, ¿verdad? Y obviamente van a actuar en beneficio del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, en esa parte, pues legalmente el médico está cubierto. Pero obviamente, si ustedes saben que son, ay, ¿quiénes son los que no aceptan transfusiones de sangre? Los mormones. No. Los testigos. Los testigos de Jehová. Sí, ellos. Va, si ustedes están conscientes que es un paciente pediátrico y los papás no dan autorización, no nos queda de otra. ¿Qué se hace en este aspecto? No hacer nada. Ok, aparte de no hacer nada, obviamente vamos a respetar la voluntad de ellos. ¿Qué más hacemos en nuestro expediente? ¿Lo dejamos ahí flotar, ser o hacen alguna anotación especial? Pues yo creo que se les hace firmar un consentimiento a los padres de que no, ellos no autorizaron la intervención, que no autorizaron la transfusión.
Correcto, se les hace firmar una descarga legal, es básicamente una nota donde se dice que el paciente por tales diagnósticos se requiere tal tratamiento médico, pero que los padres, y se pone el nombre y el número de DPI de las personas encargadas, no aceptan el tratamiento indicado y se les da para que los padres firmen. Y listo, se acabó. ¿De acuerdo? ¿Y para qué nos sirve tener ese consentimiento o ese documento que firmado que no aceptan ellos el tratamiento? Para avalarlo en la justicia por si hay algún reclamo o alguna denuncia o hay alguna demanda. Entonces ese es nuestro argumento o nuestro respaldo. Correcto, ese es el respaldo. Por ejemplo, yo qué sé, apareció el abuelito y la abuelita sí quería y nos demandó. Mire señora, su esposa, su hija o el esposo de su hija no aceptó que se hiciera el procedimiento. Ellos son los tutores legales de la niña y lo siento. Aquí está el desenlace, por ejemplo, murió y nosotros responsabilidad legal no tenemos. ¿Ok? Obvio, ustedes se van a sentir mal, emocionalmente van a estar enojados, frustrados, pero eso ya son otros 20 pesos. Legalmente están protegidos. Entonces, lo que quiero recalcar que es que cualquier situación que se haga o no se haga porque no lo permitan, tiene que estar apuntado en la historia clínica, por favor. Por eso yo les insisto tanto en el examen físico. Aunque ustedes miren, por ejemplo, el tímpano bien, es importante que describan cómo está el tímpano en ese momento. Aunque pongan que el tímpano es íntegro, color gris perlado y todo lo normal, es importante que lo describan. Pueden ser que al día siguiente alguien, cuando evalúa el tímpano, lo observe perforado. Entonces, van a revisar la papeleta. ¿Y desde cuándo el tímpano está perforado? No, miren, ayer lo describieron que estaba normal. Y obviamente no se la pueden inventar, muchachos. Tienen que ir a examinar a su paciente completo de pies a cabeza para saber si es realmente que está normal o no. No es como que, no, mire, esto está por una pancreatitis y me va a dar hueva, no lo quiero examinar. Y yo voy a poner que todo lo que es oídos, nariz y garganta está normal. No, no pueden hacer eso. Siempre hay que examinar a los pacientes, por favor. ¿Dudas al respecto? Bueno, ¿qué pasa si sabemos que este es un paciente que ha tenido violencia? Por cualquier cosa, violencia física, psicológica, sexual, estos casos se deben de denunciar, ¿sí? En caso de ustedes ser externos o internos, lo deben de pasar a sus superiores, que en este caso es el médico residente del área donde ustedes se encuentren. Ya ellos ponen las denuncias ante el MP, al Ministerio pues de la Mujer o de la Niñez, depende de lo que sea, y tiene que llegar INASIF a realizar la exploración médica de esta víctima que ha sufrido violencia y pues ellos son los que toman el caso. Con estos tipos de casos de violencia deben de ser muchísimo más cuidadosos al momento de escribir la historia, de escribir todo lo que está pasando con sus pacientes, porque fijo, estos casos se van a un juzgado, chicos. Entonces, cualquier duda que puedan tener los jueces o los abogados, pues los pueden llamar a citarlos a ustedes para que declaren, ¿de acuerdo? Y ustedes tienen que declarar lo que han visto, lo que han vivido con ese paciente. Obviamente no se pueden mentir, ¿de acuerdo? Porque recuerden que también pueden ustedes estar en problemas e irse al bote. ¿Dudas en este aspecto? Bueno, ¿qué son las órdenes médicas? Las órdenes médicas, como dice la palabra, órdenes, son todas aquellas instrucciones que se colocan en la ficha del paciente, que es lo que se debe de hacer. Por ejemplo, administrarle algún medicamento,
si ustedes le quieren dejar alguna dieta en especial, si ustedes le quieren hacer algún examen o estudio de laboratorio, lo tienen que apuntar. Cada una vez a la semana se hace algo que se llaman OTOAs. ¿Han escuchado ese término? No, doctora. Bueno, este término hace referencia a que una vez a la semana ustedes tienen que poner órdenes nuevas desde el principio, aunque realmente su paciente no haya mucha modificación en cuanto a las instrucciones que hay que hacer con él, siempre se hace esto para que las instrucciones o las órdenes se vayan actualizando cada vez, ¿de acuerdo? Entonces, ponen 0 o TOA y a la enfermera sabe que esa es una orden o todo lo que está escrito son todas las órdenes nuevas y las órdenes que estuvieron anteriormente ya no se cumplen, sino únicamente lo que van a encontrar a partir de esas 4 letras, ¿ok? Entonces, como les digo, ponen tipo de alimentación, ponen 1, dieta blanda, ¿cómo se llama? Papilla, dieta normal, dieta baja en sodio, no sé, la alimentación que le quieran dejar a su paciente. Luego, si tiene reposo relativo, o sea, se puede estar levantando de la camilla o no, si tiene reposo absoluto, si tiene que estar acostado, si el paciente tiene alguna herida que hay que curar, cada cuánto tiempo tienen que estar haciendo esas curaciones. Los medicamentos tienen que ponerlos otra vez, por ejemplo, no sé, acetaminofén. Acetaminofén, no sé, si fuera adulto, 2 pastillas cada 8 horas por 5 días o por dolor, ¿de acuerdo? Entonces saben, si es por 5 días, el paciente va a estar cumpliendo medicamentos con horario, pero si solo ponen acetaminofén, 2 pastillas por dolor, solo se la van a administrar cuando el paciente se queje de dolor, por darles un ejemplo, ¿sí? Y así se van, ponen antibióticos y todos los medicamentos que ustedes le tengan que dejar a su paciente. Luego sí requieren laboratorios, por ejemplo, hacer hematología, hacer orina, hacer, no sé, cultivo de hemocultivo, que es un cultivo de sangre, y listo. Entonces, aunque esto nos sirve para saber qué le van a hacer al paciente en esa semana o en ese mismo día, depende de lo que él necesite. Eso es en cuanto al momento de órdenes médicas. Otra cosa importante, pues en toda la historia clínica y especialmente en las órdenes médicas, es letra clara, que se entienda el nombre del medicamento que le están dejando, que se entienda la dosis, porque no es lo mismo escribir 2 pastillas a que ese 2 parezca un 4 y le pongan 4 pastillas, ¿de acuerdo? Si medicamos mal a nuestros pacientes, también les podemos hacer daño. Podemos afectar su función renal, su función hepática y a la larga esto o los vamos a intoxicar con el medicamento, ¿sí? Entonces esto también es perjudicial y les puede a ustedes requerir problemas legales. ¿Dudas en las consideraciones legales en cualquier de los aspectos que hemos hablado? Bueno, aquí les pongo imágenes de estos tatuajes que ya está siendo más común en muchas personas, tal vez no tanto aquí en Latinoamérica, sino más común en lo que es Estados Unidos y ciertas áreas de Europa. Por ejemplo, el primer tatuaje del señor mayor dice no entubar, no reanimar. Este otro que está escrito, si no estoy mal, en el brazo, es lo mismo, que él no quiere soporte vital, ¿de acuerdo? O sea, si en caso que algo le pase demasiado serio, e incluso tiene firmas, me imagino que son de los abogados. El otro tatuaje habla de alergias, si se dan cuenta, y son alergias a ciertos sedantes, como el propofol. La fila de abajo habla de alergias a antibióticos y alergias al látex.
La siguiente imagen habla sobre desfibriladores, o sea que el paciente tiene un marcapasos o un desfibrilador implantado. Por último, la otra imagen con el corazoncito es el tipo de sangre de nuestro paciente. ¿Qué piensan de estos tatuajes que están como haciéndose actualmente más común? A ver, Melanie, no te he oído hablar, ¿qué piensas? Melanie Barrios. Sí, aquí estoy. Pues la verdad, ¿sí me escucho? Sí, te oigo, dime. No sé, no estoy segura. A ver, ahorita que ya hemos hablado de consideraciones legales, que hemos hablado de la importancia de una correcta historia clínica, ¿qué piensas de esto? Pues, bueno, ¿Es por lo correcto que o no es correcto? ¿O no lo usarías? pues yo siento que sí hay que respetarlos, o sea, como que sí hay que respetar a las personas que tienen tatuaje porque eso es lo que el paciente desea, o sea, a ellos les gusta pues tener eso, entonces hay que respetar, quiera que no, pues su decisión. Obviamente sí es necesario conocer las alergias de cada paciente, pero o sea, el tatuaje sí puede tener diferentes alteraciones, digamos, en algunos tipos de sangre o algo así. No va por ahí el pensamiento ahorita del tatuaje. No es lo mismo que yo me ponga un tatuaje a que soy alérgica a un antibiótico, a que me ponga un tatuaje de, no sé, una mariposita en el hombro. ¿De acuerdo? Estamos hablando de dos tatuajes completamente diferentes, ¿sí? El segundo, el de la mariposita, es porque es algo que a mí me gusta, es algo que yo quise hacerme porque me gusta, por coquetería, por, no sé, cualquier cosa. Pero estos tatuajes que están acá tienen una implicación legal y médica. A ver, Jorge. La verdad es que serían bastante útiles al saber ya los tipos de alergia que no quieren ser reanimados o cosas así, porque ¿cómo es? No estaríamos en, ¿cómo se llama? En caso legal, digámosle así. En el problema legal. Porque ya está como escrito, digámosle así. Ok, Astrid. Sí, a mí me parece importante porque en alguna emergencia, ¿verdad? Que el paciente está inconsciente, pues a la hora de la revisión podemos observar pues el mensaje, ¿verdad? Que quiere transmitir. María José. Sí, yo quería decir que sí, de estos ya había visto antes, ¿verdad? Y me parece que es algo muy inteligente porque puede que en algún momento estas personas tengan algún accidente o algo y no estén conscientes, entonces el nosotros tener esa información ahí, pues nos es de mucha ayuda, ¿verdad? En caso de tener alguna alergia o que no quieran que se les realice algún procedimiento, pues ya está ahí como que el consentimiento de la persona. Correcto, justo, María José dio en el clavo. Por eso son importantes esta información, porque va a hablar por nosotros al momento de nosotros no poderlo hacer. Cualquiera está propenso a un accidente, muchis. Entonces, llegamos inconscientes a la emergencia. Los médicos no somos telépatas para saber, no, a este paciente no hay que reanimarlo, él no quiere. No, o sea, ustedes miran a alguien inconsciente, desangrándose, van a actuar, ¿sí? Y ya cuando el paciente despierte, si es que se salvó, puede protestar porque él no quería ser reanimado, no quería ser operado, no sé, cualquier situación, ¿verdad? No quería una vida artificial como esta que dice, la de do not, que no pongan esta persona en vida en soporte artificial por bajo ninguna razón. Entonces, eso nos ayuda a saber cómo vamos a proceder como médicos. Jorge, dime. Jorge, ¿ibas a compartir algo más? Lourdes, cuéntame.
Sí, doctora, yo tengo una pregunta. Con lo que yo estoy de acuerdo con lo que usted dijo, pero digamos que en el segundo tatuaje de la fila de arriba, ¿cómo sabemos de que sí es legal lo que el paciente puso? Porque nosotros no sabemos si esas son firmas reales o si sí, pues no sé, ¿cómo sabemos que sí es verdadero? Pero es que igual, si te das cuenta, este señor es donador de órganos, porque dice que se rehúsen las partes cuando esté muerto. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente no puedes asegurar que las firmas sean legales o que sí sean de un médico, pero es la voluntad de tu paciente. Yo te puedo decir, yo no quiero ser colocada bajo ventilación mecánica si tengo daño cerebral y obviamente tengo muerte cerebral. Déjenme. Pero para todo esto, mi palabra no vale. Tiene que haber un papel, o en este caso él tiene su tatuaje que lo respalda para que cuando eso pase y llegue al hospital con ustedes puedan actuar y puedan, pues, en el caso del que es donador de órganos, pues sacar los órganos que requieran para tratarlo, ¿verdad? Y obviamente, si esto, me imagino que las personas que hacen este tipo de tatuajes como él, tienen obviamente su papel en físico y ya lo sabe la familia. Es algo que hay que socializarlo, ¿verdad? No es algo que nos vamos a guardar solo para nosotros, no es algo que su familia, su pareja tienen que conocer. ¿Cuál es su voluntad ante este tipo de situaciones? Perfecto, perdón, es que no había entendido como que sí, entonces la palabra es la del paciente, es la que importa y solo ella. Ah, ok, perfecto. Ajá. Pero cuando Gracias. está en esta situación, obvio, solo ella, ¿sí? Sí, ok, Por darles gracias. un ejemplo personal. Mi abuelita tiene 95 años, ¿sí? Y tiene muchas enfermedades de base, es hipertensa, es diabética, ha tenido múltiples accidentes cerebrovasculares. Y ella pues tiene su papelito respaldando que ella no quiere ser reanimada en el momento que ella fallezca, por cualquier motivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta persona? ¿Qué creen que deberíamos de hacer por más que fuera pues la abuelita de ustedes? Respetar su decisión. Respetar. Aunque nos duela, sepamos que la podemos sacar de este paro. Pero chicos, ¿cómo creen que va a salir una abuelita de 95 años? ¿Creen que la van a resucitar bien con todas sus facultades y que va a quedar siendo su misma abuelita? ¿O creen que va a quedar con secuelas? Posiblemente quede con secuelas. Exacto. ¿Y para qué me servirían tenerla viva, pero en un estado vegetal o deplorable o que requiere una vida más artificial? ¿Qué preferirían ustedes, chicos? Vivir bien. Vivir bien, morir bien, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que estas personas, y más que todo muchos médicos son los que tienen este tipo de tatuajes, no les interesa vivir una vida artificial, porque ya no existe un bien vivir como Lourdes lo describe, ¿de acuerdo? Pero sí tienen que estar respaldados, tanto ustedes, su familia, con documentos legales, ¿de acuerdo? María José, cuéntame. Sí, doctora. No sé, tenías tu mano levantada. No, la bajé, me sale que está abajo. Bueno, No se Jorge, preocupe. dime. No sé, vi una manita levantada. Jorge, dime. Yo también la tengo abajo, doctor. ¡Ah! Me acaban de bajar. Luis Pedro. Sí, yo la tenía acá ahorita levantada. Es que yo quería hablar sobre el que tiene las firmas, el tatuaje que tiene las firmas. Ajá. Porque aunque sean las firmas del abogado, yo pienso que eso no es como legal porque las hizo al final el tatuador, entonces se puede tomar como falsificación de firmas, siento yo, o no sé. Ok, pero para eso tú sí debes de tener tu documento legal que firmaste con el abogado que lo respalde.
Y obviamente es el hecho de estas firmas, tiene que existir otro documento donde el abogado sabe que X tatuador las va a hacer para nada más términos legales, ¿ok? Y que no se tome como falsificación. Pero en ese caso, en una emergencia, ¿cómo podríamos saber eso? Porque no creo que nos lleven los papeles así tan rápido a una emergencia. Tienes que respetar el brazo, porque es la voluntad de tu paciente. Y por eso te digo, detrás de ese tatuaje tiene que estar todo el proceso legal que ya vivió. Y no creo que nadie se haga un tatuaje así solo por fregar. Perdón la palabra, pero... Doctora, pero en ese caso, nosotros no tenemos nada que ver, o sea, no es como que o sea, se va a escuchar mal, pero no es como que nuestro problema si lo hicieron legalmente o no. No, no es tu problema, la verdad. Tú estás respetando lo que ahí dice, que él no quiere ser reanimado y que es donador de órganos. Punto. Y cualquier cosa, mire, aquí está. Yo estoy respetando la voluntad de mi paciente. Ya ustedes o la familia busquen los papeles legales. Zafo. Perdón por como se los decimos con Melanie, pero es la realidad. José, dime. Sí, yo también quería hablar al respecto de esos tatuajes. Yo personalmente, o sea, a mí no me gustan los tatuajes en mí, ¿verdad? A mí sí me gusta verlos, pero yo usaría como que esa plaquita, por ejemplo. Ok, Pero si si no un te gustan, paciente... existe la plaquita, perfecto. Ajá, entonces yo lo que voy es de que existen estos pacientes que les gustan los tatuajes y que los están utilizando para algo bueno. Entonces, yo si me llegara un paciente y yo estoy en aprietos y no sé qué hacer, si el paciente es o no es judío, por ejemplo, y no sé si darle transfusión o no, y el paciente tiene esto, yo lo agradecería, pues, porque me va a facilitar mi trabajo hasta cierto punto. Entonces, yo estoy a favor de estos tatuajes porque igual si se lo quieren hacer las personas, pues como ya también ya es opción de ellos y uno ya tiene como, mire, este tatuaje, yo me basé en este tatuaje y como usted dijo, una persona no se lo va a hacer por molestar, pues esos tatuajes, o sea, tanto tatuaje bonito, diferente que hay como para que se pongan que no quieren ser reanimados, ¿verdad? Entonces es gente que ya lo hace con ese objetivo de decir, bueno, si me toca algo, si me llevan al hospital de emergencia y yo no estoy consciente, por lo menos aquí está mi deseo, ¿verdad? Entonces, y como les digo, tal vez yo no usaría los tatuajes porque no me gustan en mí, pero sí usaría la plaquita, como tenerlo ahí de collar o una pulsera o algo así, pues. Correcto. Sí, estos tatuajes, como José dice, no son por coquetería, como, no sé, el hecho de hacerme una mariposita, no sé, no se me ocurre, no tengo ninguno, pero no es algo que yo lo haga por coquetería, es algo porque ya lo hice pensado, ya lo analicé, hay una cuestión legal atrás de mi tatuaje que ha sido trabajada, ¿de acuerdo? Y obviamente yo para esto, por ejemplo, si yo quiero ser un donador de órganos, yo ya la tuve que haber socializado con mi familia y les guste o no, ellos me tienen que respetar o aceptar mi voluntad, ¿ok? Y obviamente más si esto ya está detrás de un abogado, ¿de acuerdo? Y como dice Luis, si yo sé que es alérgico a látex, no me voy a poner unos guantes de látex y con eso voy a tratar a mi paciente, pues, si no, busco la opción de ponerme unos guantes de nitrilo para darle un mejor tratamiento a mi paciente, ¿de acuerdo? Así, obvio, no lo voy a meter en una anafilaxia, sino voy a tener un mejor tratamiento. Y nada más es por eso, los tatuajes no son muy útiles para saber cómo proceder, cómo actuar en el caso de reanimaciones y mucho más en el caso de una alergia. Por ejemplo, el Propofol y el Bacuronio son medicamentos que usan los anestesiólogos para sedar al paciente y poderlo ventilar. Imaginémonos que el paciente va a una cirugía por un apéndice, algo sencillo, un apéndice que no requiera o no ponga en peligro su vida. El médico ya sabe, si no es porque lo leyó en la historia clínica, con el tatuaje, que no va a usar estos medicamentos para inducirle una sedación al paciente y poderlo ventilar, sino va a usar otra opción de medicamentos para hacer este procedimiento. Por eso es importante conocer la historia clínica, conocer el deseo de nuestro paciente, ¿ok? Y como bien dice José, si no te gusta el tatuaje, pues existen estas famosas plaquitas, ¿verdad? Donde se coloca nuestro nombre completo. Por ejemplo, esta colocan el tipo de sangre, colocan si padece o no alguna enfermedad, alergia, mi fecha de nacimiento
Incluso a esta le colocan dirección o un teléfono de contacto en caso de emergencia y el teléfono. ¿Y por qué es importante? Porque si yo estoy inconsciente, aquí ya saben a quién llamar. Por ejemplo, no sé, di el número de mi esposo, de mi mamá, de mi novia. Entonces, cualquier cosa, pues pueden comunicarse con alguien. Y es muy diferente que en el hospital sepan que yo me llamo Aranda Rodríguez Orozco, a que sepan o me ingresen como paciente XX. ¿Por qué? Porque si saben mi nombre, van a intentar localizar o es más fácil que mi familia me localice. Y no es, ay, sí, mira, llegó una persona con las características similares, así, chaparrita, blanquita, colochita. Ah, no, sí, sí, es la Ananda Rodríguez, sí, ahí está. Entonces, por eso también es importante este tipo de plaquitas donde está nuestro nombre detallado. Bueno, Luis Pedro, ¿alguna duda? No, todo claro. Bueno, entonces esto es todo en cuanto a las importancia legal de la historia clínica. La próxima semana les voy a mostrar fotos de historias clínicas para que se vayan dando ideas y que conozcan los papeles que se usan en el hospital. ¿Dudas en cuanto a valoración primaria y secundaria? Bueno, No, doctora, todo bien. Perfecto, solo dejen que cargue la siguiente presentación y continuamos. Bueno, la siguiente presentación vamos a hablar sobre lo que yo le titulé Perlas en primeros auxilios, o sea, qué vamos a hacer para enfrentarnos a las diferentes situaciones que podemos ver en la vida cotidiana. Y les puse ejemplos de personas con atragantamiento que han sufrido desmayos, se encuentran convulsionando o tienen algún grado de hemorragia. Bueno, vamos a recordar los términos de urgencia y emergencia. La urgencia es aquello que no pone en peligro mi vida, pero sí requiere una atención médica lo más rápido posible para no deteriorar. Mientras que una emergencia es todo aquello que pone en peligro mi vida o alguna función de algún órgano vital y requiere la atención en ese momento. Aquí les puse los números de teléfono de aquí en Guatemala para casos de emergencia. Es importante que los conozcamos o si la persona tiene algún seguro médico, es importante pues que se llame al seguro de esta persona. Si es que ustedes conocen el tipo de seguro que tiene su paciente, si no, lo más común es llamen a los bomberos voluntarios municipales y se traslada a un hospital público y ya después de ahí, si la familia o el mismo paciente desea hacer su traslado a un privado, pues ya ellos lo coordinan. Bueno, ¿qué hacer en caso de atragantamiento? O sea, tengo algo con lo que me estoy ahogando. ¿Cómo vamos a definir un atragantamiento? Como la obstrucción de la vía aérea superior causada por un objeto o comida. Esta obstrucción, recuerden que puede ser parcial o total y el signo característico de una persona que se está con atragantamiento total es que lleva las manos al cuello en esta posición. Bueno, entre otras características que ustedes pueden observar va a ser problemas para respirar, para hablar y cianosis. Estos 4 que les puse acá son para poder, son casos de un atragantamiento total de la vía aérea. Con esto hay que tener cuidado porque en cualquier momento su paciente pierde la conciencia, deja de respirar, deja de tener frecuencia cardíaca y hay que pasar a dar reanimaciones, a dar RCP. Bueno, ¿qué pasa cuando nuestro paciente tiene una obstrucción parcial de la vía aérea? Pues hay que motivarlo a que tosa, ¿sí? A que con la misma fuerza que el paciente está haciendo, pues tosa para lograr sacar el objeto. Si no, lo que vamos a pasar a hacer es dar las maniobras de Heimlich.
Para dar la maniobra de Heimlich, lo que necesitamos es ponernos detrás de nuestro paciente. Esto, por ejemplo, si yo soy chaparrita y mi paciente es muy alto, tenemos que tratar de posicionarnos de una manera adecuada para que nosotros podamos hacer esta maniobra, ¿sí? Y lo tenemos que hacer con bastante fuerza. Bueno, se coloca un puño y esta parte del pulgar es la que va a ir debajo del apéndice xifoides en esta posición. La otra mano la vamos a colocar sobre nuestro puño porque con ambas manos vamos a hacer la fuerza. ¿Y cómo hacemos la fuerza? La hacemos hacia adentro y para arriba en esta posición porque queremos empujar el objeto y liberar la vía aérea, ¿de acuerdo? Hay todavía guías donde dice que se puede dar pequeños golpes en la espalda para tratar el objeto, ¿sí? Esto lo podemos hacer, pero tenemos que tener cuidado de si es una obstrucción parcial, no ocluir más la vía aérea y no para llegar a una obstrucción completa, ¿de acuerdo? Y para eso, pues el paciente tiene que estar inclinado hacia abajo para que la gravedad nos ayude a que el objeto salga. Y luego pasamos pues a la maniobra de Heimlich, a dar las compresiones a nivel del abdomen. Esto es en caso de un adulto o de un joven. ¿Qué pasa si esto es el caso de un niño? Vamos a ver ahorita el área anaranjada donde son niños menores de 1 año. Los niños menores de 1 año los tenemos que hacer 2 cosas muy importantes. Uno, colocarlos, bueno, primero nuestra mano la colocamos en esta posición y acá nos va a quedar la cabeza del niño, ¿sí? Y tenemos que apoyarnos con estos dedos para abrirle la boca y lo colocamos hacia abajo. Obviamente sujeten bien al niño, no se les vaya a caer de cabeza y le dan palmadas en la espalda, ¿sí? O compresiones torácicas. Esto, el golpe se realiza con la parte del talón de la mano y este es el golpe, así, en seco, que ustedes deben de dar y como el niño está inclinado hacia abajo, el golpe tiene que ir sobre la parte medial de los omóplatos. Para ustedes poder hacer el golpe, se indican 5 golpes y luego se le da vuelta al bebé. Cuando ustedes le den la vuelta al bebé, lo van a dejar sobre su otro brazo y van a pasar a dar las compresiones abdominales. Las compresiones abdominales en niños menores no la van a hacer con todo su puño, como que fuera un adulto. La van a hacer únicamente con 2 dedos debajo de la apéndice xifoides, van a comprimir con fuerza para que el objeto salga. Después de estas 5 compresiones, abren la boca, tratan de ver si localizan el objeto. Si no lo miran, repiten el ciclo, 5, 5. Vuelven a ver. Si el objeto ya es visible, pueden hacer un pequeño barrido. Pero este barrido tienen que tener cuidado. Si el objeto está próximo y ustedes lo pueden sacar, hagan el barrido y lo sacan. Si no pueden o no calculan poder quitar el objeto, vuelvan a repetir la maniobra hasta que el objeto quede más lejos. Porque si hacen el barrido y no logran sacarlo, pueden ustedes mismos empujar o tapar más la vía aérea. Entonces tenemos que tener cuidado al momento de realizar el barrido. Bueno, si son niños mayores, de igual manera, de 1 año, de igual manera, se hacen 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales, pero ya nos posicionamos a la altura del niño. Nos podemos hincar o quedarnos parados con las piernas flexionadas. Lo importante es que nos posicionemos lo más cerca posible de nuestro paciente para poder realizar las compresiones abdominales. ¿Dudas en cuanto a atragantamiento? Yo sí, doctora, solo digamos que el lactante o el niño sí saca lo que tenía en la vía. Después de eso, ¿qué se hace? ¿Se deja acostado al niño o se levanta? ¿Se pone en qué posición después de que ya todo pasa? Ok, cuando ya pasó, el niño está estable, con signos vitales, y el niño está hablando, lo dejas en
posición de recuperación, o sea, acostado de lado, ¿de acuerdo? Para que el paciente empiece a recuperarse. Obviamente las personas que se acaban de atragantar se quedan asustadas, se quedan ansiosas o preocupadas, dejémoslos descansar, los pueden dejar recostaditos de lado, no hay ningún problema. O si la paciente se siente cómoda, la pueden dejar sentado, ¿de acuerdo? Si por algún motivo ustedes miran que la paciente, a pesar de que el cuerpo extraño ya salió, pero lo miran demasiado ansiosa, con, no sé, que haya alterado frecuencia cardíaca, que esté demasiado taquicárdica o que haya quedado desaturada, cualquier motivo que haya pasado, mejor lo refieren a un hospital. Si realmente ustedes dieron bien estas maniobras y el paciente quedó estable, déjenlo ser, lo pueden mandar a su casa o puede seguir con lo que estaba haciendo en ese momento. Pero va a depender de la clínica que esté manifestando. Gracias, doctora. Bueno, entonces, ¿qué es una convulsión? Pues la convulsión va a estar dada por una actividad eléctrica anormal a nivel del cerebro que va a producir movimientos en el cuerpo. Hay diferentes tipos de convulsión. Las más fáciles son las convulsiones totales, que son de todo el cuerpo. Las convulsiones parciales son de un solo lado. Y después van a encontrar muchos otros nombres de diferentes tipos de epilepsia, ¿de acuerdo? Pero no nos vamos a meter a hablar propiamente de cada una de las epilepsias o de las convulsiones, sino básicamente qué vamos a hacer cuando ustedes miren a un paciente que está teniendo uno de estos problemas. Hay pacientes que pueden manifestar auras. Las auras son todos aquellos síntomas o molestias que el paciente va a tener previo a una convulsión. Los pacientes que ya tienen estos diagnósticos, ellos ya reconocen las auras y muchas veces se preparan para la convulsión. Puede ser un aura, me duele la cabeza, miro puntitos de luces en los ojos, tengo náuseas, tengo mareos, depende de cómo se manifieste el aura. Y a muchos pacientes se preparan para su convulsión o dan, ¿cómo se llama? El aviso para que alguien esté con ellos, ¿de acuerdo? También cuando depende del tipo de convulsión, el paciente puede sufrir pérdida del conocimiento, se desmayó. Tienen que tener cuidado de que cuando se tenga la convulsión, el paciente no se golpee alguna parte del cuerpo, porque las convulsiones que son movimientos bruscos del cuerpo, entonces que el paciente esté en un lugar cómodo para que cuando sufra su convulsión, pues no tenga algún problema. Obviamente, esto es en aquellos pacientes que saben que van a convulsionar o que han tenido un aura previa que les avisó que pueden tener una convulsión. Para esto, obviamente, también se tienen que medicar los pacientes adecuadamente, ¿verdad? Para estar evitando este tipo de situaciones. Entonces, hay diferentes causas por las que las personas convulsionan. Estas diferencias van a estar dadas en que si es un paciente neonato, si es un niño o si es un adolescente o un adulto. Por ejemplo, en los pacientes pediátricos son muy comunes las convulsiones febriles, pero aquí tenemos que tener cuidado porque nos imaginamos una convulsión febril a aquellos pacientes que tienen 38, 39 de fiebre. Sí, pueden convulsionar por fiebres muy altas, pero también pueden convulsionar cuando se les baja muy rápido la temperatura. Entonces, es que tenemos que tener cuidado al momento de bajar la temperatura en nuestros pacientes, especialmente en los pacientes pediátricos. Otras causas de convulsiones, por ejemplo, en neonatos, son anomalías a nivel cerebral, aquellos pacientes que tuvieron isquemias o que sufrieron mucho o pasaron mucho tiempo durante el trabajo del parto y sufrieron hipoxia, o sea, se quedaron sin oxígeno, pueden sufrir convulsiones cuando sean bebitos, no importa la edad. Bueno, en niños y lactantes, ya les comenté, lo más común son las fiebres, tanto cuando están fiebres muy altas o cuando se baja de una manera muy rápida una convulsión. Otra cosa que nos hace que los niños convulsionen son las alteraciones electrolíticas, o sea, tuvo diarreas increíblemente frecuentes, grandes, abundantes,
y el paciente se deshidrató. Obviamente el sodio bajó, el potasio también, aumenta el bicarbonato y todo esto va a llevar a una convulsión a nuestro paciente. Y eso van a verlo ya cuando estén en el hospital, que son las famosas acidosis metabólicas o alcalosis que tengan nuestros pacientes. En adolescentes también tenemos causas pues metabólicas, alguna enfermedad, tumores cerebrales, y lo más frecuente pueden ser intoxicaciones por alguna droga o sobredosis de alcohol. Siempre tienen que pensar en estas dos opciones, aunque la mamá jura que el niño es un angelito, puede suceder. Y más que ustedes saben que en algún momento se han emborrachado o, no sé, han probado algo que no debían, pueden suceder este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Aunque sus madres juren que son unos angelitos y unos panes de Dios, averigüen este tipo de situaciones. Y para eso existen los paneles toxicológicos o el nivel de alcoholemia en sangre. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nuestro paciente ya convulsionó. Vamos a aflojar la ropa o si está convulsionando, vamos a retirar los objetos que él tenga alrededor con los que se pueda golpear. Y lo vamos a colocar en una posición de seguridad después de la convulsión. Durante la convulsión, pues no hay mucho que hacer, solo retirar objetos que estén alrededor para que no se haga daño. Durante la convulsión tampoco le vamos a meter algún objeto, lo vamos a intentar abrir la boca, lo vamos a sujetar o le vamos a dar maniobras. No, dejen que pare la convulsión. Algunas convulsiones duran unos segundos o un par de minutos, ¿de acuerdo? Y luego la convulsión para. Cuando la convulsión para, ya ustedes lo colocan de lado para que el paciente pueda respirar, abren vía aérea, ¿de acuerdo? Y ya lo pasan a examinar, hacen la famosa valoración primaria de nuestro paciente y miran cómo está, ¿sí? Muchas veces, si es una convulsión total o completa, su paciente va a estar inconsciente. Solo asegúrense que los signos vitales estén bien y déjenlo poco a poco que vaya recuperando la conciencia. Pero sí es importante saber el tiempo que pasa inconsciente nuestro paciente y el tiempo que convulsiona. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a saber si puede o no quedar algún daño a nivel cerebral en nuestro paciente. Bueno, ¿cuál es la posición de recuperación? Es cuando nuestro paciente está acostado de lado. ¿Cómo lo vamos a llevar hacia esta posición si nuestro paciente está inconsciente? Lo vamos a girar. Primero vamos a llevar uno de sus brazos hacia el hombro o debajo de la cabeza y primero vamos a girar con el torso. Con este movimiento y su paciente acostado, vamos a girar el torso y ya luego vamos a girar las piernas. Van a girar la pierna del mismo lado, la van a flexionar y desde la parte de la fosa popltea van a jalar a su paciente para ya colocarlo en la posición de recuperación. Si lo hacemos de esta manera, es la manera más fácil y que no nos va a costar tanto trabajo movilizarlo. Recuerden que un paciente inconsciente es como aquellos niños que están dormidos. Ustedes los intentan cargar y es peso muerto y están todos flojos y cómo cuesta maniobrar con estos pacientes dormidos, ¿sí? Lo mismo pasa con alguien que acaba de convulsionar cuando está inconsciente. Entonces, esta es la forma más fácil en que vamos a poder movilizarlo sin nosotros golpearnos o cansarnos demasiado y sin causar tanto problema con nuestro paciente. ¿Dudas en cuanto a convulsiones? Doctora, Dime. es que, porque siempre la gente dice que, o siempre hacen eso en las convulsiones, que la gente trata de como agarrarle la lengua a las personas. Porque no puedo decir la palabra, pero no se debe de hacer y lo tratan de hacer para que no se muerdan la lengua o para que la misma lengua no se obstruya. Pero un paciente que está convulsionando, recuerden que la convulsión, los músculos de todo el cuerpo están demasiado apretados, entonces al estar así no vas a poderle abrir la boca. Y si la logras, lo único que vamos a hacer es que te muerda, que se te meta un dedo por error y que te lesiones tú. Entonces, muchos de esta gente que ya sabe que convulsiona,
tienen un tipo de cuerito como bajalenguas y se lo meten. Y yo tenía un paciente que él ya sabía cuando él convulsionaba, se acostaba en el piso, se acomodaba, se ponía su cuerito y eso era lo que mordía y cabal venía la convulsión. Entonces este tipo de gente ya lo sabe. ¿Y por qué lo quieren hacer? Para que no se muerda la lengua o la misma lengua no lo obstruya. Pero solo es de posicionar. Para que la lengua no obstruya a tu paciente, posiciónenlo en la vía, para que liberen vía aérea. Es lo único que podemos hacer en ese momento durante la convulsión. Que te le tires encima al paciente no sirve de nada. A no ser que estés en un hospital y tengas anticonvulsivos y se los puedas administrar, pues ni modo, ahí ya son otros 20 pesos y es otra historia. Pero si estás en la calle, déjate que tu paciente convulsione. Cuando pare, ya actúas. Ay, sí, es que yo me recuerdo que yo no estaba ahí presente, ¿verdad? Pero una tía me contó que se desmayó su hijo, pero ella salió peor porque ella quiso hacer eso, agarrarle la lengua y él la mordió, entonces como que todo salió peor, pero sí me da curiosidad porque mi abuelito, ella contó, ¿verdad? Y él decía, hay que agarrarle la lengua, yo me Sí, es pareció... que se cree que cuando tú se la agarras, ya no se va a ir para atrás. Porque acuérdate que cuando la lengua se va para atrás, obstruye la vía aérea. Pero no, solo posicionémoslo bien y listo. Ok, gracias, doctora. Y si no, miren, les van a fracturar los dedos porque una mordida en esos casos no te van a soltar, pues. Bueno, ¿qué hacer cuando nuestro paciente se desmaya? No sabemos la causa, se desmayó, se le bajó la presión, el azúcar, tuvo un susto, no sé, cualquier cosa que llevó a nuestro paciente a un desmayo. ¿Sí? Entonces, primero, comprobar signos vitales, comprobar que respira. Nuestro paciente respira, tiene frecuencia, despejamos cualquier cosa alrededor que le pueda evitar daño. Si está bajo el sol, tirado en el puerto, tratemos de cubrirlo del sol, ¿de acuerdo? Si no, también el sol directo le puede crear quemaduras o lo podemos deshidratar. Tenemos que examinarlo a ver que no haya tenido alguna herida, algún trauma. Tenemos que luego pasar a, si está con corbata, aflojen cualquier cosa que pueda estar apretando el cuello, ¿de acuerdo? Desabróchenle los botones de la camisa, depende de lo que sea necesario. Y lo colocan en una posición de recuperación, que fue la que vimos anteriormente. Si es un lugar donde hace frío, pues hay que abrigar al paciente, coloquenle una chamarrita encima. Si hace demasiado calor, pues mantengan fresco a nuestro paciente. Y vamos a contar el tiempo de cuánto tiempo pasa inconsciente. 5 minutos, 10 minutos, ¿de acuerdo? Media hora. Obviamente no van a esperar media hora y que despierte. Si han visto que ya pasa 5 minutos, el paciente no está consciente, pueden llamar al servicio de emergencias para ya ser trasladado, porque no es normal que pase tanto tiempo sin reaccionar. Bueno, ¿qué pasa si ya reacciona nuestro paciente después de un corto momento? No lo levanten de un solo, déjenlo en esa posición, solo háblenle, explíquenle lo que pasó y lo dejan que se vaya recuperando poco a poco. Idealmente se les dan unos 10 a 15 minutos para que ya luego lo puedan ir incorporando, o sea, que se vaya sentando, levantando, pero obviamente esto no lo tiene que hacer de una manera inmediata ni brusca. Y durante el periodo que él esté en recuperación, pues no indican suministrarle comida como tal o bebidas, sino que se calme primero, que vaya reaccionando y que esté completamente consciente y que ya pueda estar sentado su paciente para que él pueda tomar o beber algo. Si ustedes nomás reaccionan y le dan agüita, se puede volver a ahogar o se puede obstruir por la comida o puede volverse a desmayar y quedarse con la comida pues, en la boca y pasar un atragantamiento. Entonces, ¿en quiénes nos tenemos que preocupar cuando este tipo de desmayos sucede? Pues personas mayores, como por ejemplo nuestros abuelitos, no es normal que una persona se desmaye, menos en ellos. Puede ser consecuencia de, por ejemplo, algún problema con la presión que esté demasiado alta o demasiado baja, alguna alteración con los niveles de azúcar. Cuando los desmayos son muy prolongados, o si se empieza a poner cianótico, quiere decir que no está bien la vía aérea o hay algo más que le provocó ese desmayo. Entonces, todas estas situaciones tenemos que tenerlas en cuenta.
Hay otro tipo de posición de recuperación. Si miramos que cuando tomamos signos vitales, miramos que la frecuencia cardíaca o la presión arterial de nuestro paciente es demasiado baja, perdón. Entonces, posicionamos las piernas más altas que la cabeza y esto va a ayudar a que exista un mejor retorno venoso y pues la sangre se encuentre localizada más que todo a nivel de tórax y cabeza para que esté mejor, haya mejor circulación y por ende mejor oxigenación en esta área. Cuando las piernas están así, pueden esperar de 10 a 15 minutos y luego pasar a la otra posición de recuperación cuando está completamente acostado de lado nuestro paciente. No hay ningún problema. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, vamos a hablar de hemorragias. Ya habíamos visto que hay diferentes tipos de hemorragias y que cada tipo de hemorragia pues la vamos a tratar básicamente haciéndole una compresión. Bueno, realmente, ¿qué hacemos en el primer auxilio? Pues miramos qué tipo de hemorragia es. Si es una hemorragia venosa o capilar y la herida que el paciente tiene es una herida sucia, o sea, tiene lodo, tiene tierra, tiene vidrios, no van a realizar inmediatamente la compresión, sino van a lavar el área y la compresión la van a hacer más arriba, tratando de ocluir lo que es la vena o la arteria que está provocando este sangrado y ya se dedican a lavar el área infectada, donde está la cortada, ¿de acuerdo? Y ya cuando el área esté limpia, ya sobre el área limpia es donde ustedes pueden hacer como tal la compresión. Bueno, ¿qué vamos a hacer si esta compresión que nosotros hacemos sobre la herida no funciona? Vamos a hacer lo que habíamos hablado el viernes, una compresión arterial. Si no funciona la compresión arterial, ya van a poder pasar a hacer un torniquete y obviamente estos pacientes se tienen que referir a una sala de emergencias. Habíamos ya hablado el viernes, situaciones en las que corresponde hacer un torniquete. Aquí les pongo en la primera imagen diferentes arterias y dónde vamos a hacer la compresión en dichas arterias para ocluir el sangrado que se esté dando en esa extremidad. Esto funciona únicamente si el sangrado es de tipo arterial. Si el sangrado es de tipo venoso, realizando la compresión en el área de la herida, podemos detener el sangrado y esta es una forma pues de aplicar el torniquete. ¿Qué pasa cuando la hemorragia realmente es nasal? O sea, tiene epistaxis, le sale sangre en la nariz porque tuvo un golpe, tiene fragilidad capilar y por eso sangró, diferencias de altura si lo hizo sangrar. Bueno, vamos a inclinar la cabeza hacia adelante, que salga la sangre. ¿Qué pasa si tiramos la cabeza hacia atrás? La sangre se va a ir a la nasofaringe y de la nasofaringe va a pasar a la garganta, el paciente va a sentir mal sabor de boca, va a sentir que se ahoga y va a entrar en nuestro paciente en estrés. Se va hacia adelante la cabeza, entonces la sangre empieza a chorrear, ¿de acuerdo? Dejen al paciente sentado, eso es otra cosa importante y ya luego vamos a pasar a hacer la compresión de la nariz. Si se dan cuenta, la compresión de la nariz en esta imagen es el área donde están realmente los vasitos sanguíneos. De nada me sirve que le presione la puntita, no hace nada, o que presione hasta arriba, voy a estar presionando sobre el tabique y sobre el hueso tampoco hacen nada. Tienen que presionar entre el tabique y la parte más blanda de la nariz, que es donde está todo el paquete vascular, y con esta presión en esta área van a lograr detener la epistaxis. Esta presión tiene que ser más o menos durante unos 5 a 10 minutos. De nada me sirve estar abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Obviamente durante la compresión el paciente no va a poder respirar. Díganle que respire por la boca. Por eso está hacia adelante, para que la vía aérea quede libre, no esté cayendo sangre por la boca y el paciente pueda respirar por esta área. Es muy importante no meterle en papel
a no meterle Kleenex o cualquier otra cosa para intentar detener el sangrado. Hagan presión. Si ustedes tienen, por ejemplo, lo más común que pueden utilizar para hacer un buen sellado son, ¿cómo se llaman estas cosas? Los tapones femeninos. Eso sí, pueden colocarlo e intentar detener el sangrado con uno de estos. Si no tienen nada, por favor no entorchen papel, no sirve de nada, solo para que se moje. Y después cuando ustedes lo retiran, quitan el coágulo y vuelve a sangrar. Solo hagan la presión. Si después de 10 minutos el sangrado continúa, mejor refieran a su paciente a un hospital. Bueno, ¿dudas hasta el momento? ¿No? No, doctora. Bueno, rapidito vamos con los Doctora, casos. disculpe. Dime, Marcos. Lo que no había entendido yo es que la compresión de los 10 minutos en la nariz se debe hacer hasta que termine de sangrar o mientras esté sangrando. No, el paciente empieza con sangrado, tú de una vez le haces la compresión. Porque la compresión va a ayudar a que pare el sangrado. Bueno, gracias. Si tú lo dejas ahí ser, no va a parar el sangrado nunca. O va a tardar mucho tiempo. Gracias, doctora. Bueno, entonces, primer caso rapidito. Tenemos un paciente de 18 años de edad que se encontraba refaccionando cuando inicia con tos y dificultad para hablar. Lleva sus manos hacia el cuello y luce asustado. Usted se encuentra comienza en la mesa de lado y va a auxiliarlo. ¿Qué creen que le pasó a este joven que estaba comiendo? Me atragantó. Ok, ¿y qué vas a hacer con él, José Pablo? Ok, primero, ¿qué tipo de atragantamiento es? ¿Parcial o total? Total, porque si se llevan las manos hacia el cuello indica que es una obstrucción total. Puede ser, pero también dice que tiene tos y dificultad para hablar. ¿Qué creen? Parcial. Es parcial. Correcto, es parcial. No se lleven con esto como que es total, no, sino tienen que evaluar qué más está pasando. ¿De acuerdo? Ok, es parcial. ¿Qué vamos a hacer si es algo parcial? Incitarlo a que tosa. Perfecto. No salió y la obstrucción pasó a ser total. El paciente ya está cianótico, ya no puede hablar, ya no puede toser, pero todavía tiene pulso y tiene frecuencia respiratoria. Maniobra de Heimlich. Perfecto. Muy bien. Caso 2. Tenemos ahorita a un bebé de 4 meses de edad. Dicen que, a ver, la madre en la mañana refiere a la madre que amanece con mocos claros y un poco de tos. Únicamente le da tecito de manzanilla. Durante la tarde la siente calientita, por lo que le pone paños húmedos en la frente, la duerme y la enchamara, la tapó. Escucha un ruido, por lo que va a verla y la encuentra moviéndose, temblando y que no responde la bebé, por lo que llama a los bomberos. ¿Qué creen que le pasó a esta bebé? Convulsión, pero tal vez por fiebre. Convulsionó, sí, fijo, tiene fiebre. ¿Y qué cree que hizo la mamá de malo? ¿O en qué se equivocó la señora en este momento? Después de que le puso los pañitos húmedos en la frente y la durmió. La tapó. Correcto. Recuerden que cuando uno tiene fiebre hay que estar frescos, cómodos. Las abuelitas tenían la costumbre de hay que sudar la fiebre, hay que sudar la gripe y lo enchamarraban a uno todo, ¿sí? Ya se ha visto que esto no es lo más correcto porque eleva más la temperatura del cuerpo y en el caso de los niños los puede llegar a convulsionar o puede hacer que estemos sudando tanto que nos deshidratemos. Recuerden que el sudor es una pérdida insensible del cuerpo de líquidos y se pueden llegar a deshidratar. Ok, nuestro paciente convulsionó. Bueno, dejó de convulsionar, llegan los bomberos. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ustedes son los que llegaron a evaluarla y ya la paciente dejó de convulsionar. Paró la convulsión. ¿Qué hace?
Ver pulso y respiración. Ok, controlar signos vitales. ¿Qué más? Ponerlo en posición de recuperación. Ok. ¿Qué más? Aquí por la edad de que es una bebita de 4 meses, sí amerita un traslado y una evaluación en emergencia, porque muy bien puede haber sido, como dice Lourdes, una convulsión por fiebre, pero ¿qué le causó la fiebre? ¿Tiene realmente solo una gripe por la que le pasó esto? ¿O tiene algo más? ¿De acuerdo? Entonces, con este tipo de pacientes no lo pueden dejar sí, ya está bien, ya recuperó la conciencia, que se vaya a su casa o que se quede en su casa, sino hay que ver qué más le pudo haber pasado. Por la edad del paciente, sí hay que referirlo. Muy bien. Último caso y nos vamos. Tenemos una señora de 55 años quien va a visitar a su hermana al puerto de San José. Se encuentran en medio camino, caminando en el mercado, van juntas. Y esta señora se empieza a sentir mareada, con la vista borrosa y se desmaya, se desplomó, según cuenta la hermana. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué le pasó a esta señora? Tal vez insolación. Ok, sí pudo haber sido. Pero básicamente el diagnóstico es una hipotimia o un desmayo, ¿sí? La causa pudo haber sido de insolación, como bien nos dice Lourdes. Esa es la causa. Recuerden que aparte es un diagnóstico y aparte es una causa. La causa es la insolación, la deshidratación, la baja de la presión arterial, una hipoglicemia, o sea, se le bajó el azúcar, y el diagnóstico pues es un desmayo secundario a la causa que lo provocó. Bueno, ¿qué hacemos con esta señora? Comprobar la respiración. Ok, signos vitales. Respira y tiene pulso. ¿Qué hacemos? Despejar el área para que no haya tanto como aglomeración. Ok, la gente de chute, se les va a aglomerar. Retírenla, ¿sí? Amablemente pídanle que se haga hacia atrás. Tal vez no se van a ir, pero que les den espacio para actuar y para que la paciente se sienta cómoda. Muy bien, controlamos ya el área. ¿Qué más hacemos? Esperar que no pasen más de 5 minutos para que recupere la conciencia, sino llamar a emergencia. Ok. Durante eso, ¿cómo la colocamos a nuestra paciente? ¿Qué hacemos? Hay que ponerla en posición de recuperación y también como están en el puerto de San José, tratar como de abrirle un poco y que no tenga calor. Depende de qué ropa lleve, pues deja poner fresca a su paciente, que nos jalen una sombrilla para ponerle en sombra o moverla bajo la sombra, ¿de acuerdo? No la van a dejar tirada ahí a medio mercado, ¿de acuerdo? Sino hay que ver que la paciente esté lo más fresca posible. Perfecto. ¿Dudas, preguntas al tema de emergencias? Doctora, yo tenía una duda nada más con el sangrado nasal. Es Dime. que yo vi que un pediatra le aplicaba a los niños que sangraban mucho a la nariz, ¿verdad? O sea, obviamente no en el momento, sino de que todos aquellos que padecían de eso les decía de que con un hisopito, bueno, obviamente era como un gel lubricante, pero él decía que si no tenían ese gel o el acceso a ese gel, podían usar vaselina para aplicárselo en la narina. Pero no sé qué Ajá. tan eso, ¿por qué es eso? Ok. La vaselina, si te has dado cuenta, es pastosa. Entonces, esta nos ayuda a formar un tipo de sellante para que no salga o como sellar la venita que tiene el sangrado capilar. Ya van a ver que cuando estén en el hospital, en el área de emergencias, lo que acostumbran a ponerle son gasas vaselinadas. O sea, es una gasa con vaselina en ambos lados y se la meten al paciente, ¿sí? Cuando colocan esto, lo que hace la gasa y la vaselina es que van a crear un sello en las paredes del conducto nasal para detener el sangrado. Entonces, esta es
ya la forma en cómo se maneja intrahospitalariamente el sangrado en los pacientes, pero la vaselina, 1, va a ayudar al momento de deslizar la gasita, y 2, va a ayudar a que, como es algo viscoso, sería el término que busco, va a ayudar a tapar. Es como que ustedes le echaran goma a una herida, ¿de acuerdo? Va a hacer que la herida no salga tan rápido la sangre. Algo así funciona la vaselina. Gracias, doctora. Solo que obviamente no le va a crear daños como la goma, ¿verdad? Bueno, ¿alguna otra duda, jóvenes? No, doctora, todo bien, gracias. Bueno, perfecto. Si ya no hay más dudas, los miro el viernes. Recuerden que el viernes tenemos clase y tienen la primera entrega de su historia clínica. Cualquier duda o pregunta, me avisan y me escriben, ¿ok? Hasta luego, pues, chicos. Ya se Gracias, pueden retirar. doctora. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde, doctora. Feliz tarde, chicos.